Bien, nos da mucho gusto ver a cada uno aquí en esta tarde, esta noche, para escuchar el mensaje del Evangelio. Y quiero leer con cada uno de ustedes un versículo en la palabra de Dios, en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Voy a leer el versículo otra vez. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta aquí la lectura, esperando que el Señor la prospere en nuestros corazones. Amén. La Biblia utiliza la figura de una oveja descarriada para ilustrar la condición del pecador. Una oveja que pierde el rumbo, una oveja que pierde el camino, una oveja que no puede regresar por sus propios medios. Hace un mes y medio aproximadamente, ahí en el estado de Arizona, allí al norte, en un pequeño pueblo de unos 1000 habitantes, 4 de la tarde, un niño de 2 años salió a jugar. La mamá estaba dentro con el otro bebé, el papá trabajando en el rancho, y el niño salió. 4 de la tarde, y a los minutos la mamá no se da. ¿Dónde está mi niño? Lo empiezan a buscar, avisan en el pueblo, como en los pueblos pequeños, ¿verdad? Siempre están ahí cerca, salen a buscar al niño. 16 horas, el niño perdido. Pasó la noche afuera, en el frío del desierto, con los coyotes, con los pumas. Un ranchero, un señor que tiene un rancho cerca, uno de los vecinos, iba saliendo la mañana siguiente y vio que su perro estaba sentado allí y estaba cuidando al niño. El niño se había perdido, y el perro, que da las rondas en la noche guardando el ganado de ese vecino, consiguió al niño de 2 años que andaba perdido, andaba extraviado, andaba descarriado. Había recorrido 11 kilómetros desde su casa, pasó 3 cerros, varios valles, y ahí estaba con hambre, con sed, y temprano en la mañana ese vecino lo ayudó, y la noticia era que el héroe era el perro, porque lo consiguió, lo protegió. Pero mi punto para ilustrar en esta noche es que como ovejas, como pecadores, estamos descarriados. Ese es el punto. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole ya a creyentes. Él dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y uno puede ver aquí en estos versículos varias cosas que pudiésemos ilustrar. Está hablando en esta porción, en 1 Pedro capítulo 2, está hablando acerca de personas. Es algo personal. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Está hablando de vosotros. ¿Quiénes eran esos vosotros? Personas que antes estaban aquí en el camino espacioso y ahora habían sido encontrados por el buen pastor, eran salvos. Pero es algo que podemos ver allí: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Se puede ver en esa escritura que la salvación y aceptar que uno es pecador es algo que es personal. Pero es algo que para estos creyentes estaba también en su pasado. Note como dice la escritura: porque vosotros erais. Eso habla del tiempo pasado. Erais como ovejas perdidas. Es el punto que queremos, ovejas descarriadas. Queremos llegar a ese punto de la perdición. Cada persona que va a ser salva, primeramente se tiene que ver como una persona perdida. Y la pregunta para usted en esta noche es: ¿cuándo se vio usted como un pecador perdido?
Una pregunta que puede usted responder en su propia mente. ¿Cuándo abrió usted sus ojos a darse cuenta que estaba mal delante de Dios? ¿Cuándo se dio cuenta usted que su pecado le mantenía y le mantiene lejos de Dios? ¿Cuándo fue? Estos creyentes aquí podían recordar, y Pedro les dice, el apóstol Pedro les dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Hablando de la perdición, erais como ovejas descarriadas, sin rumbo. La oveja se distrae, la oveja se entretiene, la oveja pierde el sentido de dirección y lo compara Dios con nosotros los pecadores, porque así vamos por esta vida, entretenidos con cosas legítimas, o vamos entretenidos con los vicios y con el pecado, o vamos nosotros ocupados en otras cosas y nos olvidamos de nuestra realidad delante de Dios. Y Él dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, como ovejas descarriadas. Si quiere, tiene su Biblia allí abierta, la página siguiente, en 1 Pedro capítulo 4, nos da otra de las tantas listas en la Biblia. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 al 5. El apóstol Pedro dice: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta y que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Interesante la lista, ¿verdad? La Biblia no necesita actualización. Pareciera que estuviese hablando del 2025. Los mismos problemas, los mismos pecados, la misma condición del corazón del ser humano, es perdido como una oveja descarriada. Y así estaban ellos. Y ahora que habían sido salvos, se burlaban de ellos. Los estaban persiguiendo como cristianos, pero no es mi tema. Quiero hablar de eso, de la condición del ser humano perdido en el pecado. ¿Se acuerda Isaías 53:6? Tal vez usted se lo sabe de memoria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿cuándo se vio usted como un pecador perdido, como una oveja descarriada que va por este camino desentendida del peligro que le espera, que va por este camino desenfrenado, va por este camino destituido de la gloria de Dios? ¿Cuándo fue? Yo me acuerdo cuando me di cuenta delante de la presencia del Señor por primera vez que yo iba directo al infierno. Y fue una predicación como es similar a esta noche. Yo estaba sentado al frente de la predicación del Evangelio y no me acuerdo ni quién estaba predicando, pero yo sé que él empezó a hablar de la condenación eterna. Me acuerdo del centro evangélico donde predicó, me acuerdo de dónde yo estaba y me impresionó la realidad de que si yo moría allí donde estaba sentado, sin lugar a dudas, me esperaba el castigo eterno, porque yo era pecador. ¿Y sabe cuántos años tenía? 8. ¿Sabía? Abrí los ojos a darme cuenta, perdido, como una oveja descarriada, y rumbo a la condenación eterna. Era lo que me esperaba por mis pecados. Pero ¿sabe? Al salir de la reunión, jugar con los compañeros, correr, se me olvidó. No fui salvo sino hasta cuando tenía 11 años. Pero la oveja
perdida. ¿No ve? El enemigo de su alma, Satanás, busca la manera de entretenerle a usted para que usted olvide su condición, que está perdido. Le dice, bueno, no estás tan mal, no es para tanto. Me recuerda de ese avión que salió de Atenas rumbo a Nueva York en agosto del 78, con más de 200 pasajeros a bordo. Iban despegando de Atenas y 3 de los 4 motores fallaron de ese Boeing 747. Y a duras penas la tripulación estaba manteniendo esa nave en el aire con todos los litros de combustible para llegar de Atenas a Nueva York. Y era una crisis en la cabina de pilotos tratando de librar los cerros que están allí saliendo del aeropuerto en Atenas. Pero dentro de la cabina de pasajeros, todos pensaban que era un viaje de cortesía. Viendo los edificios tan cerca y viendo la ciudad cuando no había drones ni muchas vistas aéreas, pensaban que el piloto les estaba llevando para ver de cerca la ciudad de Atenas. Y había una crisis en la cabina de pilotos. Libraron el último cerro, descargaron el combustible sobre el mar y pudieron volver a aterrizar. Pero ¿cómo iban en la cabina? Entretenidos. Y las predicaciones del Evangelio son buenas como estas para que usted despierte y piense: ¿cuánto tiempo de mi vida he ido yo entretenido, perdido en este camino, muchas veces cerca de la muerte, de pasar a la eternidad sin la salvación? Y si muero sin el perdón de mis pecados, voy a estar en el castigo eterno para siempre. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti? Aquí estás con vida, escuchando la palabra. Y estos creyentes escucharon de Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero, nuestro hermano David Cadena siempre nos habla de los peros en la Biblia. Aquí hay otro, bien grande. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Saben? La salvación no es un proceso. La salvación es algo puntual. Dice, pero ahora habéis vuelto. Había algo puntual, había algo específico, había algo en la experiencia individual de cada uno de ellos que ahora estaban en el presente, pero ahora. Era algo puntual, pero era algo en el presente. Había un cambio, es lo que estoy tratando de decir. Antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Era algo puntual, era algo que ellos tenían en el tiempo presente, que ellos estaban disfrutando, pero era algo también, como dice, habéis vuelto. Hubo un cambio de dirección. Ellos iban por un rumbo desenfrenado en todo el pecado, y dice, habéis vuelto. ¿Saben? Nos habla eso de una pausa. En todo el afán y el estrés y la prisa de esta vida, hubo una pausa. Y así ha habido una pausa en la vida de cada uno aquí en esta noche que ha sido salvo, para pensar de dónde estoy y a dónde voy. Estoy perdido, estuve perdido, iba el castigo eterno. Hubo una pausa. En la pandemia, algunos pueden recordar que las cosas se paralizaron y había más tiempo para pensar. Pero rápidamente se fueron abriendo cada uno de los negocios y las industrias, y rápidamente se volvió a que no hay tiempo, todo es para allá, ya. Dios quiere que usted haga una pausa. Pero ahora habéis vuelto. ¿A dónde? Al pastor y obispo de vuestras almas. Al pastor y al obispo de vuestras almas. Habían hallado el perdón, habían hallado a la persona,
se habían dado cuenta que como ovejas descarriadas iban por este camino, y los halló el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El Señor Jesucristo. Y queremos terminar hablándole de Él, del pastor y obispo de vuestras almas. El pastor, no hay que explicar esa palabra, alguien que cuida las ovejas, y Cristo es el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué es un obispo? Hemos aprendido de nuestros hermanos aquí que un obispo es un sobrevedor, como alguien que está velando. Si el pastor tiene la responsabilidad de alimentar las ovejas, es el mismo Cristo. En su función como sobrevedor, Él no solo como pastor alimenta, pero como obispo, como protector, Él alerta, está pendiente, en alerta, velando. Él venda la herida como pastor, Él vigila como obispo. Él levanta a la caída, a la oveja caída como pastor. Él lidera a las otras ovejas como obispo. Él, como el buen pastor, Él sacrifica. Como el obispo, Él supervisa. Y el apóstol Pedro les acaba de hablar a ellos del buen pastor. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este buen pastor, se nota su impecabilidad. Dice, el cual no hizo pecado. Se nota su integridad, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Pero dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquella mañana cuando sacaron a Cristo a crucificarle, y cuando clavaron sus manos en aquel madero, en aquella rústica cruz, traspasaron sus manos y sus pies y lo levantaron allí entre dos malhechores, estaba llevando a él el castigo de nuestra paz. ¿Saben por qué murió Cristo? Murió por los impíos. Murió por los descarriados, por los que estábamos perdidos, por los que estábamos sin esperanza, por los que estábamos condenados, culpables, cegados en ese camino y rumbo a la condenación. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dando su vida, siendo castigado, desamparado por Dios, allí en aquella cruz. Y dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, el que jamás pecó, pagó el precio, llevó la carga, padeció el castigo, murió por los pecadores, derramó su sangre. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Termino hablando de Cristo sufriendo allí en la cruz, de sus padecimientos, por cuya herida fuisteis sanados. Al contemplar el cuerpo de Cristo después de esas 6 horas de crucifixión,
todas las huellas de vil maltrato, todas las heridas, toda la crueldad con que se ensañaron contra Él, derramando su sangre. Se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por pecadores. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se da cuenta? Había un antes y un después. Había un momento específico donde ellos se dieron cuenta que necesitaban el perdón de sus pecados y culpables, condenados, estaban perdidos. Pero hay un buen pastor que anda buscando a los perdidos, que está buscando a aquel que ya no puede, que está buscando a aquel que ya no puede regresar, que está buscando a aquel que ya se ha desentendido y dice: no hay para mí solución. Lo anda buscando. Un corazón contrito y humillado, reconociendo su pecado, su culpabilidad. Cada uno de estos creyentes aquí, al leer esta carta, podían recordar: yo era como una oveja descarriada. Y cada uno de los que son salvos aquí en esta noche también pueden recordar cómo era su vida antes. Y pueden recordar cuando se dieron cuenta de sus pecados. Y se pueden recordar que no podían hacer nada para salvarse, sino que ocupaban a un buen pastor. Y ese buen pastor es el Señor Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor pues le ayude y prospere su palabra. Cuando